Buenas. Hoy veremos una partida entre el joven Anatoly Karpov de tan solo 20 años y el experimentado y reputado gran maestro soviético David Bronstein. El encuentro tuvo lugar en el Torneo Internacional de Moscú el año 1971, un evento que reunía la flor innata del ajedrez, con 4 campeones mundiales: Boris Spassky, Tigran Petrosian, Mikhail Tal y Vasily Smyslov. En esta partida Karpov llevaba las piezas blancas y empezó con la jugada peón e4, y Bronstein contestó con el movimiento peón c5, planteando la defensa siciliana. Esta defensa es una de las opciones más combativas contra la apertura de peón de rey, elección que resonaba perfectamente con el estilo agresivo de Bronstein. Las blancas siguieron con la jugada natural de desarrollo caballo f3, peón d6 controlando la casilla e5 y peón d4. Esta última jugada de las blancas busca abrir el centro del tablero, hecho que le da el apodo de la variante abierta de la defensa siciliana. La variante cerrada es la opción opuesta, donde las blancas no juegan peón d4 y prefieren jugar con caballo c3, peón d3 y peón f4. Bien, tras peón d4 el encuentro siguió con peón c por d4, caballo por d4, caballo f6 atacando el peón en e4 y caballo c3 defendiéndolo. Ahora las negras tienen una elección importante: o bien jugar peón g6 planteando la variante más aguda llamada dragón, o bien jugar caballo c6 planteando la variante clásica, o bien jugar peón a6 planteando la variante Najdorf. Bronstein eligió la última, peón a6, un movimiento que en gran parte popularizó el genio del ajedrez norteamericano Robert James Fischer. De nuevo, tras peón a6 nos encontramos ante una encrucijada de variantes. En la posición presente, tanto alfil g5, alfil e3, alfil c4, alfil e2, peón g3, peón h3 y peón a3 son variantes perfectamente jugables. Cada movimiento lleva un medio juego distinto y por lo tanto todo jugador debe ser cuidadoso con su elección. Karpov fue un ferviente seguidor de la jugada alfil e2, popularizada por el gran maestro soviético Efim Geller. Este movimiento no es tan agresivo como alfil g5 o alfil c4, sino que prioriza terminar el desarrollo de forma natural y solo después tomar acciones en el centro. Las negras contestaron con la jugada peón e5, que plantea la estructura de peones típica de la defensa Najdorf. Las negras expulsan el poderoso corcel de su puesto central, quien debe retirarse a la casilla b3, pero a cambio Bronstein se ha quedado con un peón retrasado en d6 y con una casilla d5 potencialmente débil. Este escenario está villa en ajedrez y de hecho esta posición ha ocurrido en al menos 11.000 partidas en mi base de datos. Por un lado, las blancas van a tratar de ganar control de la casilla d5 para idealmente colocar un caballo o un alfil sin que éste pueda ser capturado. Por otro lado, las negras van a intentar jugar la ruptura peón d5 y hacer valer su peón adicional en el centro del tablero. Hecho este análisis de los planes generales del mediojuego, veamos cómo ambos jugadores desarrollaron sus planes respectivos. Tras caballo b3 la partida siguió con alfil e6, controlando la casilla clave en d5. Cabe decir que hoy en día la jugada alfil e7 es considerada más exacta, ya que deja más opciones abiertas a las negras. Dicho esto, en el año 1971 la variante Najdorf aún no era tan madura y muchas de estas sutilezas se fueron descubriendo en las décadas posteriores. Si quieren ver cómo Karpov fue perfeccionando su forma de tratar la variante Najdorf, les invito a que echen un vistazo a la partida contra el gran maestro británico John Nunn. Bien, el problema de la jugada alfil e6 es que incita a las blancas a jugar peón f4, con la idea de seguir con peón f5 y expulsar el alfil que controla la casilla central en d5. Por este motivo, Bronstein contestó con dama c7, con la intención de, si peón f5, entonces jugar a alfil c4, dando una casilla al alfil y manteniendo el control de la casilla clave en d5. Karpov continuó con enroque corto, caballo bd7, peón f5 forzando alfil c4 y peón a4. Este último movimiento de las blancas es temático en la variante Najdorf.
Karpov trata de dificultar la ruptura peón b5 y a su vez jugar peón a5, dejando el peón en b7 retrasado, así como las casillas negras del flanco de dama potencialmente débiles. El encuentro continuó con alfil e7 y ahora Karpov no jugó el movimiento de apariencia natural alfil g5, que sería un error, y optó por la jugada correcta alfil e3. Creo que vale la pena mostrar por qué la jugada alfil g5, luchando por el control de la casilla clave en d5, no sería una buena opción en esta posición. Veamos rápidamente el porqué. Tras la hipotética jugada alfil g5, aparece un tema táctico importante a recordar, ya que es sorprendentemente común en la defensa siciliana. Las negras deberían jugar peón h6 y tras la continuación natural alfil h4 vendría la respuesta clave caballo por e4. Si alfil por e7, entonces caballo por c3 y como la dama de las blancas estaría bajo ataque, entonces peón b por c3 sería forzada y tras rey por e7 las negras tendrían un peón de más y una estructura de peones superior. Bien, volvamos a la jugada clave de la variante tras caballo por e4. Acabamos de ver que alfil por e7 no funcionaba, y si por ejemplo caballo por e4, entonces alfil por h4 las negras recuperarían el alfil y mantendrían su peón adicional. Fíjense cómo la jugada peón h6 fue necesaria, ya que si el alfil de las blancas estuviese en g5, entonces un caballo blanco en e4 lo defendería. Por lo tanto, esta combinación táctica funciona para las negras porque el alfil de casillas negras está indefenso y la jugada caballo por c3 gana un tiempo a la dama. Ambas circunstancias deben darse para que este tema táctico sea viable. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida atrás a alfil e7. Karpov eligió la correcta alfil e3, evitando la mina táctica con alfil g5. Bronstein se enrocó en corto y las blancas siguieron con la jugada peón a5, fijando el control de las casillas negras en el flanco de dama. Bronstein debe crear contrajuego, ya que de lo contrario, las blancas podrán atacar libremente en el flanco de rey con peón g4 y peón g5. Así pues, las negras reaccionaron con la jugada peón b5, ganando espacio e intentando asentar el control de la casilla clave en c4. Karpov capturó al paso con peón a por b6, caballo por b6 y rey h1, una jugada de profilaxis que evita jaques molestos en la diagonal negra. Bronstein siguió con la jugada natural torre f-c8, llevando la pieza pesada a la columna semiabierta c, un rasgo característico de la defensa siciliana. En este momento, todas las piezas de las blancas están bien colocadas, por lo tanto la pregunta es, ¿y ahora qué plan debería seguir Karpov? Por ejemplo, la jugada peón g4 tratando de atacar en el flanco de rey sería prematura, ya que las negras reaccionarían de forma temática con la ruptura central peón d5. Así pues, Karpov optó por simplificar la posición y posteriormente dirigir sus fuerzas hacia el peón débil en a6. El plan empezó con alfil por b6, dama por b6, sin ganar un tiempo al rey ya que éste se encuentra en la casilla h1, alfil por c4, torre por c4, dama e2, atacando la torre y torre b4. Las negras mantienen una fuerte presión en la columna B, hecho que dificulta mejorar la peor pieza de las blancas, el caballo en la casilla b3. Dicho esto, tras estos cambios, Karpov ha logrado trazar un plan de juego constructivo, basado en asediar el peón débil en la casilla a6. Así pues, Karpov empezó con la jugada torre a2, preparando el doblaje de las torres en la columna A. Bronstein siguió con el movimiento peón h6, dando un aire a su rey y controlando la casilla g5, torre f a1, alfil f8, dejando la pieza menor defendida, y torre a4. Podríamos decir que hemos llegado al momento crítico de la partida. Como pueden observar, el módulo de ajedrez prefiere tímidamente la posición de las negras, otra prueba de que la defensa Najdorf es del todo jugable. Stockfish recomienda intercambiar torres con torre por a4 y luego activar el alfil con alfil e7, alfil d8 y alfil b6. El problema principal de las blancas es que las debilidades en b2 y e4 y potencialmente el rey en h1
atan de pies y manos la movilidad de las piezas de Karpov. En cambio, los peones en A6 y D6 pueden ser defendidos, a la vez que las negras movilizan sus tropas. Ahora bien, en el momento en que se disputó esta partida, el desarrollo teórico de la variante Najdorf no era tan maduro como hoy en día, hecho que explica por qué Bronstein eligió otro plan. Las negras jugaron torre C8, con la idea de tras torre por B4, dama por B4 y dama por A6, emplear el sacrificio de calidad temático torre por C3. Bronstein dobla los peones de las blancas tras peón B por C3 y posteriormente gana el peón en la casilla E4 con dama por E4. Esta política de juego es muy habitual en la defensa siciliana. Las negras entregan una calidad, pero a cambio desmantelan el centro de las blancas, dejando la mayoría de peones negros centrales con mucho potencial. No obstante, en esta posición las blancas tienen una y solo una jugada que dinamita todos los planes de su rival. ¿Sabrían decirme cuál es la única jugada que da una ventaja notable a las blancas? El movimiento en cuestión es dama de 3, así como corrobora el módulo de ajedrez. La idea de este movimiento es devolver la dama a la defensa del centro y contrarrestar el poder ofensivo de la dama rival. Veamos cómo siguió este medio juego. Después de dama de 3, las negras rechazaron correctamente el intercambio de damas y jugaron dama F4, manteniendo esperanzas de contrajuego hacia el monarca de Karpov. Las blancas continuaron con torre F1, reforzando las defensas, dama H4 y caballo D2, finalmente dirigiendo el caballo hacia mejores pastos. Bronstein siguió con la jugada peón E4, tratando de movilizar su mayoría de peones centrales. Viendo que las negras podrían ganar una ligera iniciativa con sus peones centrales, apoyados por el caballo y la dama, Karpov reaccionó con la mejor jugada de la posición. Dama G3. Las blancas fuerzan un cambio de damas, ya que si dama H5, entonces peón C4 fijaría al peón en la casilla D6. Si las negras quisieran penetrar en la segunda fila con dama E2, entonces dama E1 y el peón en la casilla E4 caería. Viendo este panorama, Bronstein optó por dama por G3, con la intención de al menos dañar la estructura de peones de su rival tras peón H por G3. Nos encontramos en la fase final y podríamos decir que más técnica de la partida. Karpov tiene una ventaja prácticamente ganadora, pero convertirla en victoria requiere de cálculo preciso y nervios de acero. Después de peón H por G3, Bronstein siguió con peón D5, buscando movilizar su masa de peones centrales. A pesar de que las blancas siguen gozando de una ventaja ganadora, Karpov debe elegir cuidadosamente qué plan quiere seguir. El 12º campeón mundial optó por primero activar su torre y luego llevar su rey al centro del tablero para poder hacer frente a la mayor baza de las negras, los peones en las columnas D y E. El encuentro siguió con torre B1, colocando la pieza pesada en una columna abierta, alfil D6, activando el alfil, rey G1, activando el monarca y alfil por G3. Las blancas ceden uno de sus peones doblados, que dicho sea de paso, mucho valor no tenía, e invierten dicho tiempo en mejorar la colocación del monarca. La partida continuó con rey F1, caballo H5, tratando de activar el caballo, y en este momento Karpov realizó el movimiento de apariencia natural rey E2. No obstante, esta jugada es un error, ya que permite a las negras ganar contrajuego con la jugada caballo F4 jaque. Las mejores continuaciones para las blancas hubiesen sido torre B5 atacando los peones negros o peón C4 socavando las defensas del peón N4. Sin embargo, Karpov empleó el movimiento impreciso rey E2, pero Bronstein no lo aprovechó y optó por la jugada alfil F4, que devuelve la ventaja a Karpov. Antes de seguir con la partida, creo que vale la pena demostrar por qué la jugada caballo F4 daba buenas perspectivas de igualar la partida para las negras. Después del hipotético movimiento caballo F4 jaque, las blancas deberían ir con pies de plomo a la hora de colocar su monarca. Si este volviese la casilla F1, entonces las blancas se quedarían con una posición perdida, ya que tras peón E3, caballo F3, peón E2 jaque y rey G1, las piezas blancas estarían completamente dominadas.
Fíjense que el monarca de Karpov estaría encerrado y las dos piezas blancas estarían condenadas a defender constantemente la casilla de coronación N1. Por contra, las negras podrían mejorar tranquilamente su posición, avanzando sus peones en el flanco del rey para desplazar el caballo defensor y posteriormente infiltrar su monarca hasta la casilla de 2 para apoyar la coronación. Creo que este ejemplo muestra perfectamente los peligros que albergan estos finales. Dicho esto, volvamos al inicio de la variante tras caballo F4 jaque. Acabamos de ver que rey F1 era perdedora, y como rey E3 perdería un peón con jaque tras caballo por G2, la mejor opción sería rey D1. Ahora podemos ver la diferencia clave respecto a la variante anterior. Tras peón E3, caballo F3, peón E2 jaque y rey D2, el monarca estaría mucho mejor colocado en el centro del tablero. Por el momento, caballo por G2 no sería una buena jugada, porque el peón central caería con rey por E2. Por este motivo, las negras deberían avanzar su mayoría de peones en el flanco de rey, mientras que las blancas deberían romper el bloqueo en el flanco de dama y crear un peón pasado. A pesar de la calidad de menos, las piezas negras en F4 y G3 estarían perfectamente colocadas, no solo apoyándose entre sí, sino defendiendo el peón pasado en E2. La evaluación de la posición sería de tensa igualdad, aunque no hubiese sido para nada fácil interpretar esta posición. Seguramente por este motivo el experimentado Bronstein eligió por otra opción. Volvamos a la partida atrás, rey E2. Las negras eligieron alfil F4, con la idea de jugar caballo G3 jaque al siguiente turno, pero Karpov optó por caballo F1, la mejor respuesta de la posición. El caballo controla temporalmente la casilla G3 y se dirige a la casilla E3, desde donde atacará al peón clave en D5. El encuentro siguió con alfil E5, caballo E3, alfil por C3, cediendo a otro de los peones doblados, torre B8 jaque, activando la torre, rey H7 y caballo por D5. Este movimiento es muy relevante en la posición, ya que primero aísla al peón en E4, segundo gana un tiempo al alfil y tercero deja al peón en la casilla C2 pasado. Los tres factores combinados justifican plenamente el juego de las blancas. Como frecuentemente se dice en finales, no se trata tanto de la cantidad de peones, sino de la calidad de los mismos. Karpov ha cedido sus dos peones doblados en C3 y G3, pero a cambio ha activado sus piezas y ha creado un peligrosísimo peón pasado en la columna C. El encuentro siguió con caballo G3 jaque, rey F2 y alfil D4 jaque, con la intención de si rey por G3, entonces alfil E5 jaque, ganando la torre en la casilla B8. Por lo tanto, tras alfil D4, Karpov contestó con rey E1, caballo por F5, torre B4 y caballo E3, con la idea de si torre por D4, entonces caballo por C2 jaque, recuperando la calidad. Como dice el refrán, el secreto de una buena técnica es un buen cálculo. Muchas veces se asocia Karpov al juego puramente estratégico, pero el 12º campeón mundial era extremadamente atento a los temas tácticos, hecho que le permitía imponer sus planes posicionales. Así pues, tras caballo E3, Karpov contestó con rey E2, y ahora la jugada crítica sería caballo por C2, ya que si las negras logran eliminar el único peón pasado de las blancas, entonces Karpov tendría muy cuesta arriba ganar la partida. No obstante, caballo por C2 no funciona, porque tras torre C4 ambas piezas menores negras estarían bajo ataque. Por este motivo, Bronstein optó por alfil C5, torre B5, atacando el alfil, y ahora las negras estarían forzadas a intercambiar un par de piezas menores, ya que no es posible mantener defendido el caballo en E3. En consecuencia, las negras jugaron caballo por E5, pero tras torre por D5, caballo F4 jaque y rey F2, las blancas han logrado simplificar su camino hacia la victoria. En este momento nos encontramos en un final de torre contra caballo, donde las negras tienen dos peones a cambio de la calidad. Como ya comentamos anteriormente, en finales la calidad de los peones acostumbra a imponerse frente a la cantidad. El peón pasado en la casilla C2 es mucho más peligroso que el peón pasado en E4, ya que la torre blanca va a simultáneamente apoyar el avance del peón y entorpecer el avance de los peones rivales.
una clara ventaja de ser una pieza de largo alcance, en contraposición al caballo. Veamos cómo Karpov remató esta fase final de la partida. Tras rey f2, el encuentro siguió con rey g6, tratando de activar el monarca. Peón g3, caballo e6, torre d5, movimiento importante controlando los saltos del caballo, peón f5 y peón c4. Ahora ambos bandos van a lanzar sus peones para coronar a alguno de ellos o ganar material en el proceso. Después de peón c4 la partida continuó con peón f4, peón c5, peón e3 jaque, rey f3, manteniendo ambos peones controlados, peón f por g3, rey por g3 y peón h5. Creo que esta posición ilustra a la perfección cómo Karpov exprime al máximo la actividad de sus piezas. El monarca de las blancas controla temporalmente la coronación de los peones de Bronstein, mientras que la torre corta las piezas negras y apoya al peón pasado. El encuentro acabó con las jugadas peón c6, peón e2, rey f2 controlando la casilla de coronación, rey f6 y torre d7. La torre de las blancas domina tanto el rey como el caballo de las negras y a su vez escolta el avance del peón en c6, aplanando su desfile hacia la casilla c8. Viendo este panorama, Bronstein se rindió ante un joven Anatoly Karpov. Veamos una corta secuencia de cómo podría haber continuado la partida. Tras torre d7 podría seguir peón h4, peón c7, caballo por c7 entregando material pero al menos deteniendo el peón pasado, torre por c7 y peón g5, buscando ganar contrajuego con los peones conectados pasados. El problema para las negras sería que el monarca de las blancas se encontraría a tiempo tanto de capturar el peón en e2 como de ralentizar el avance de los peones conectados. Por ejemplo, tras peón g5 seguirían rey por e2, rey f5, rey f3, peón g4 jaque y rey g2. Las blancas efectuarían un tipo de pinza militar, atacando tanto por delante con el monarca como por la retaguardia con la torre. Si rey f4, entonces torre h7, peón h3 jaque, rey h2 y el avance de los peones negros habría terminado. Si peón g3 jaque, entonces rey por h3 ganaría uno de los dos peones. Y si rey f3, entonces torre f7 jaque cortaría verticalmente al monarca, tras rey e3. Llegados a este momento, las blancas podrían ganar fácilmente los dos peones con la jugada rey g3 y posteriormente dar jaque mate con la torre y el monarca. En conclusión, creo que esta partida es un buen ejemplo para familiarizarse con los temas estratégicos y tácticos de la defensa siciliana. Karpov supo jugar en ambos flancos del tablero, hecho que acabó precipitando un sacrificio de calidad dudoso de Bronstein. Posteriormente, Karpov hizo un excelente uso de su técnica para rematar el encuentro. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.